A partir de ahora, claramente. No necesitas el ruido, no ve ese paro de miedo que nos separa del amor. 38 minutos pasaron de este mediodía. Y abrimos este espacio de todos los jueves, claramente, con Ricardo Grins. Ricky, ¿cómo va? Buen mediodía. Buen mediodía. ¿Cómo va, Lucas? Bien, ¿y vos? Bien, acá estamos multiconectados hoy. Sí, porque a Ricardo le encanta hacer videos, compartirlos en YouTube, y aparte lo vemos, ¿dónde sacás tanto seguidores? Estás haciendo ruido con tu micrófono. ¿Sí? Con ese, ahí está. Bueno, ahí está. Ahí te estoy escuchando, No, porque sabés que yo te agradezco la oportunidad, Lucas, de poder grabar esto en video también a través de esta plataforma, porque en el canal de YouTube efectivamente lo que podemos es divulgar lo que vamos compartiendo entre nosotros a través del canal y llega realmente a miles de personas y a diferentes lugares del mundo. Entonces, me parece que temas como el que vamos a tratar hoy, que si bien refieren a cuestiones locales que nos están pasando, también refiere a cuestiones globales que están sucediendo, ¿no es cierto? Así que te agradezco que lo podamos llevar a cabo también en video. Muy bien. Bueno, y lo que vamos a tratar hoy es algo que cada cual lo vive de su manera en sus casas y venimos escuchando diferentes situaciones muy particulares de encierro y cómo se vive emocionalmente el encierro, esta especie de confinamiento y es normal o son normales los altibajos emocionales, pero pensar principalmente en nuestra salud mental, ¿no? En este contexto. Sí, a ver, es un tema muy amplio, así que con todo respeto vamos a resumir algunos conceptos básicos en estos minutos que tenemos, pero bueno, es un tema que obviamente requiere de más profundidad, el que estamos tratando, que no es otro que la salud mental, el estado emocional en tiempos de pandemia. A mí me gustaría primero señalar, Lucas, que en este tiempo de pandemia, primero llegó el miedo, después llegó el virus. Y digo esto porque lo primero que llega a partir de una propagación mediática fenomenal, llegan ideas, fuerza, ideas muy pero muy potentes que lo primero que generan en nuestros estados emocionales es el miedo. Todavía a nuestro país no había llegado el virus, pero ya había llegado el miedo. Y lo que primero se propaga, incluso a nivel global, es el miedo. Como idea fuerte acerca de un virus que mata, un virus peligroso, un virus letal, con tratamientos muy confusos, tratamientos de toda índole muy confusos, tratamientos mediáticos y tratamientos clínicos incluso, a nivel ya sí salud, en donde no hay todavía una terapéutica para llevar a cabo. Desde la comunidad científica llegan mensajes muy divergentes, algunos que dicen que no es tan grave, otros dicen que es muy grave, unos dicen que es muy contagioso, otros dicen que no es tanto, otros dicen que se requiere de la inmunidad colectiva y que todos salgan a la calle, y en otros lugares del mundo dicen no, quedémonos todos en casa y promueven el confinamiento. Todo esto que estoy mencionando lleva a la humanidad, nos lleva a nosotros a un estado de tal confusión y a un estado de tal incertidumbre que lo primero que sucede es esto, es miedo. Después sí, por supuesto, ya una vez instalado, empezamos a ver el nivel de impacto que tiene esta situación en cuanto a nuestra vulnerabilidad psicosocial. Ayer estuve leyendo un informe que publicó la Organización Panamericana de la Salud y también la OMS, la Organización Mundial de la Salud, a propósito de la pandemia,
Y curiosamente, a diferencia de pandemias anteriores, Lucas, a diferencia de pandemias anteriores, en donde el efecto psicológico, el impacto en la salud mental de las poblaciones, tenía que ver fundamentalmente con los fallecimientos, con las pérdidas de vidas, que en este caso también están sucediendo y las lamentamos, por supuesto, pero en aquellos casos de las pandemias anteriores, el impacto fuerte en todo sentido, en el estado emocional de la gente, tenía que ver específicamente con los fallecidos, con los duelos, con las pérdidas de vidas. Sin embargo, en este caso, en esta pandemia, las situaciones a las que estamos refiriendo como impacto emocional y en la salud psíquica de las personas no tienen que ver tanto con las situaciones de duelo, no tienen que ver tan masivamente con las pérdidas y con el consiguiente shock postraumático que tiene la pérdida humana, o el miedo mismo a perder nuestra propia vida, sino que tienen que ver específicamente con una herramienta, como casi única herramienta preventiva, que es el confinamiento, el encierro. El encierro y todas las consecuencias que tienen estos estados de estar encerrados, aislados, manteniendo distancia social, no pudiendo concurrir a nuestros trabajos. O sea que acá plantea una primera divergencia. A diferencia de otras pandemias en las que la vulnerabilidad psicosocial tenía que ver con la muerte masiva, en este caso esta pandemia lleva a un estado emocional mucho más vulnerable a partir del confinamiento. Y el confinamiento y todo lo que esto conlleva. Cuando hablamos de vulnerabilidad psicosocial, Lucas, y acá para quienes nos escuchan, a cada uno esto le impacta de una manera muy diferente, emocionalmente. Hoy por hoy sí, tenemos comunes denominadores que tienen que ver con angustia, ansiedad, la exacerbación de síntomas preexistentes a nivel emocional, pero obviamente no es lo mismo cómo impactan el emocional, dependiendo de la edad de una persona, no impacta igual en un niño que en un adolescente, que de pronto, no sé, tienen dificultades para ir a estudiar, o que de pronto se encuentran en un contexto familiar inestable porque ven a mamá inestable, a papá inestable. No es lo mismo cómo impacta en un adulto esta situación emocionalmente, porque el miedo a perder el trabajo, el miedo a no poder sostenerse económicamente, no es lo mismo pensar en una persona de edad mayor, un adulto mayor, que sí, quizás tiene miedo, se siente más vulnerable porque de pronto se lo ha rotulado en esta pandemia como un ser humano de alto riesgo. Y acá es donde me parece importante también conocer e informarnos respecto de los riesgos reales que tenemos en lo que refiere a la salud, por un lado, y a nuestro estado emocional, por otro. Separo un poquito también porque no impacta emocionalmente igual esta situación en alguien que tiene un antecedente psicofísico, que lo hace más vulnerable psicosocialmente. Cuando hablo de un antecedente psicofísico, estoy hablando de si una persona ya tenía un estado de angustia prevalecente, obviamente esta situación lo lleva a exacerbar ese estado. Y por otra parte, si tenemos una persona que estaba en un estado agorafóbico, para que se entienda esto más claro, una persona que tiene miedo a salir a la calle, que tiene miedo a movilizarse, esta situación lo favorece. Entonces se siente mejor en estado de encierro. Te interrumpo aquí y comento, porque en el transcurso de las semanas fuimos recibiendo muchos mensajes donde contaban, bueno, diferentes situaciones. En relación a esto que acabas de mencionar, una madre me contaba que su hijo era víctima de bullying y ella quería o quiere seguir de este modo la educación de su hijo, porque llevarlo a la escuela, es un caso de aquí de Bariloche, realmente es muy, muy difícil, ¿no? Y es algo que no pudieron resolver en todo este tiempo, y ella ve en esta modalidad virtual la solución al gran problema de su vida, porque no pueden superar y no pueden
digamos, resolver este gran problema del bullying que sufre su hijo, y ven esto realmente la salvación. Claro, claro, qué ilusión, ¿no es cierto? Porque en realidad no se está resolviendo de fondo el problema, sí el malestar, porque el hijo, al no estar concurriendo al establecimiento escolar, entonces no padece la experiencia del bullying, pero en realidad lo que hay que resolver es el bullying, porque el encierro en algún momento va a terminar. Entonces, esto que estás justamente compartiendo, Lucas, nos lleva a observar cómo esta pandemia que termina encerrándonos nos propone también soluciones virtuales, ilusorias, transitorias, a cuestiones emocionales mucho más profundas que hay que resolverlas desde una perspectiva de trabajo introspectivo mucho más profundo. Esto es cosmético. El que se queda en su casa y se siente más confortable por estar en su casa, no está resolviendo profundamente lo que ha de resolver, sino que está teniendo un alivio transitorio, algo que lo está afectando mucho más profundamente. Ejemplos como el que acabas de dar, hay muchísimos, hay numerosos, personas que sufren trastornos obsesivos de la compulsivos, o sea, que tienen miedo a contagiarse de algo. En este momento se sienten mucho más seguros justamente porque están en su casa, están en confinamiento, no tienen que salir a confrontar con su propio miedo y con lo que ellos necesitan evitar, entonces están viviendo una situación más confortable y de alivio. Así como por otra parte tenemos una gran cantidad de gente que sufre este confinamiento y este estado emocional de angustia y de ansiedad de una manera mucho más profunda. ¿Por qué? Porque se ve impedido en sus libertades, porque no puede continuar con aquello que llamábamos nuestra vida normal. En este momento, Lucas, lo que yo estoy observando, ya desde el emocional, es una especie de estado de disidencia y de desacuerdo con esto que estamos viviendo. Hay una disidencia, hay un desacuerdo, hay como un enojo, una frustración ante la pérdida de esta vida normal. Así como en algunos casos hay personas que se sienten un poquito mejor, yo siento que la gran mayoría, de hecho las consultas que están sucediendo en este momento en el ámbito psicológico, refieren fundamentalmente a no estoy de acuerdo con mi encierro, no quiero estar encerrado, estoy enojado con mi encierro, quiero salir a la calle, quiero recuperar mi vida normal, quiero que me devuelvan la libertad, quiero que me digan cuándo y cómo termina todo esto, porque vivo en un estado de incertidumbre que ya no puedo soportar. Quiero fecha de vencimiento de esto, quiero saber cuándo se termina y cuándo salimos todos a la calle como si hubiera terminado una guerra a celebrar y a festejar por la victoria. En ese sentido, la incertidumbre también nos lleva a preguntarnos desde esta disidencia, ¿es tan grave lo que está sucediendo? ¿Realmente esta enfermedad es tan grave? También son preguntas que escucho. Y por último, siento que acá entramos en una propuesta y observación que me parece que es la más interesante. Lo que siento es que necesitamos establecer una eficaz vía y estrategia de comunicación. Una eficaz y estratégica vía de comunicación ¿con qué y con quién? Primero, tratar de informarnos y conocer y tener discernimiento en cuanto a qué es cierto, qué no es cierto, cuánto hay de cierto en lo que estoy escuchando, incluso desde la comunidad científica, como decía antes, que hay tanta divergencia. Tenemos un premio Nobel de Medicina que en este momento está diciendo que este virus es artificial, y la comunidad científica le dice a un premio Nobel de Medicina, Montagnier, francés, premio Nobel del 2008 de Medicina, y le dicen, no, ¿cómo puede estar diciendo esto? Entonces, frente a estas incertidumbres, es importante informarnos bien, escuchar, y después establecer una vía de comunicación clara con nosotros mismos. Con nosotros mismos. Nosotros, en este momento, le estamos poniendo mucho foco al qué, Lucas. Al qué es esto, qué es este virus, qué está pasando con la economía, qué está pasando con mi trabajo,
¿Qué está pasando con la vacuna? ¿Qué está pasando con qué? Todo el tiempo el qué. Y creo que es muy importante en esta instancia poder hacer pie también en el cómo vivo esta experiencia y para qué vivo esta experiencia. Poder tomar un poquito de distancia séptica con respecto al qué está sucediendo, porque me están bombardeando en ese sentido, y ponerle un foco más lúcido al cómo estoy viviendo esta experiencia, cómo siento mi angustia, cómo siento esta ansiedad, cómo resignifico aquel poder que le entregué a un sistema que hoy por hoy me está diciendo, usted no tiene más trabajo, usted no va a volver a su vida normal, usted no va a volver al mismo mundo. ¿Mm? Entonces, si esto fuera así, bueno, ¿cómo lo vivo esto? ¿Y cómo me muevo de un estado de dependencia, de haberle entregado mi poder total a ese sistema que maneja mi vida, en definitiva, cuando en este momento lo que me está proponiendo esta experiencia es replantearme y resignificar cómo voy a manejar mi vida? Muchas veces hemos hecho referencia, y con esto termino y quedo abierto si querés preguntarme algo, Lucas, a algo que hemos compartido acerca de dos profesionales de la psicología. Uno que es Rollo May, existencialista por excelencia, y el otro que es Viktor Frankl, el fundador de las terapias logosóficas, existenciales también, del sentido. Por eso hago pie ahora en el sentido profundo que tiene esta experiencia, el por qué y el para qué estoy viviendo esto, teniendo en este momento en casa, en este supuesto estado de confinamiento y de encierro, la oportunidad de observarme y observarme en mi libertad última. Esta libertad que tengo en este momento y que nada ni nadie me la puede arrebatar, y que en la que puedo encontrar el por qué y el para qué y qué sentido tiene esto que hoy estoy viviendo, incluso si es angustia, incluso si es miedo, si es ansiedad. O sea, hacer pie una vez más en la libertad última que se nos ofrece en esta experiencia cada instante en el que estamos viviéndola. Principalmente creo que lo que sentimos todos es eso, ¿no? La pérdida justamente de la libertad, y cómo estamos también tan sujetos a tantos sistemas que hacen lo que quieren, ¿no? Hacen lo que quieren con nosotros, contigo, los bancos, cómo estamos metidos en un sistema donde además no encontramos respuestas. Pero vos hablabas por dónde pasan las consultas, por dónde pasan las principales preocupaciones, no sé, quienes están, mencionaste algunos organismos al principio de la charla, que están haciendo análisis, ¿qué es lo que se está registrando de todo esto? Y fundamentalmente todo lo que Fíjate tiene... que no estoy siguiendo tu recomendación y vuelvo a la pregunta del qué y no del cómo. Sí, pero el qué me lleva al cómo, porque si el qué en este momento es la consulta, es la angustia, o es el ataque de pánico, o es la aceleración, o son los trastornos de sueño, el insomnio. Estoy haciendo referencia a la mayor parte de las consultas que se están efectuando en este momento, que refieren básicamente, en el capítulo del DSM-5, a los trastornos de ansiedad. Entonces, todo lo que configura trastornos de ansiedad está íntimamente vinculado con el miedo. Y como lo que primero llegó es el miedo y se instaló el miedo, la consulta presente refiere fundamentalmente a la angustia que estoy viviendo, a lo que quiero evitar, al miedo al futuro, por ende la ansiedad que estoy sintiendo, el componente ansiógeno que tengo, a la ideación del cómo va a ser mi vida. Esto me lleva también al futuro y a un estado ansiógeno. Estas situaciones de estrés que estoy viviendo me llevan también a trastornos del sueño. También hay mucha consulta con respecto a que se altera mi sueño, no puedo dormirme hasta muy tarde, me despierto mucho más tarde. Trastornos de alimentación, la gente ha cambiado sus hábitos alimentarios. Hay muchas consultas también porque ha aumentado el consumo del alcohol, el consumo de sustancias.
¿Mm? Bueno, de hecho, en muchos lugares de acá, por lo menos de nuestro país, se ha prohibido la venta de alcohol. Claro. Bueno, pero ahí volvemos al sistema. ¿Qué es lo que el sistema me está diciendo que puedo o que no puedo? ¿Mm? Cuando en realidad de pronto, bueno, hay personas que incluso teniendo la patología preexistente del consumo, Sí. en este momento se exacerba y necesitan consumir más. ¿Por qué? Porque consumían para mitigar la angustia o consumían para mitigar la ansiedad. Y ahora que estoy más angustiado y ahora que estoy más ansioso necesito consumir más y encima el sistema me lo prohíbe. Con lo cual yo creo, Lucas, que también como están observando en el ámbito de la comunidad psicoterapéutica, esta situación va a llevar probablemente a una nueva pandemia, que es la pandemia de los trastornos psicológicos y psiquiátricos. ¿No? Ni hablar de personas que requieren de tratamiento en este momento, que requieren de tratamiento, requieren de consulta, requieren del encuentro con el psicoterapeuta cara a cara y no pueden tenerlo. Sí. Hay algo que no mencionamos y que, bueno, es realmente tremendo. Trato de imaginar la situación en hogares violentos, ¿no? Donde hay situaciones y vínculos tan enfermos de violencia, lo que también se está registrando, no a nivel local. Cuando hablamos con la referente del área, nos dijo que no se están registrando más casos de violencia de género aquí, por lo menos aquí en Bariloche, pero sí a nivel nacional se están registrando más de estos casos, lamentablemente. A nivel nacional, aquí en nuestro país, en Argentina, sí, y a nivel mundial también. Han aumentado, no con esto pretendo generar también más miedo, ¿no? Ya sobra el miedo. Pero sí, si de estadísticas hasta el momento se trata, han aumentado los casos en donde el encierro, la convivencia, cuando ya de por sí era en un ámbito de agresividad, el no tener salida, el no poder evitarla, el no poder tomar una distancia séptica, una distancia óptima con aquel otro con el que tengo el conflicto o que refleja mi conflicto, se ha exacerbado y hay mayores casos en cuanto a violencia en general, agresividad en general, los cambios abruptos de estado de ánimo en general, violencia de género, bueno, es un renglón en sí mismo, Sí. y también los suicidios. Y también los suicidios. Sí, sí. Fíjate qué curioso, ¿no? Un país como Suecia, que tiene un índice de suicidios muy alto, histórico, en este momento ha bajado estadísticamente el nivel de suicidios. Y en Suecia, que como en otros países nórdicos, la experiencia pandémica que la están viviendo de una manera absolutamente abierta. Porque Suecia eligió, en lugar del confinamiento, eligió la inmunidad colectiva, o sea, que la gente se inmunice rápidamente y preservar específicamente a aquella población de riesgo, mayores de 65 años o con enfermedades preexistentes. Entonces, socialmente y psicosocialmente, en una comunidad como la sueca, en donde la estadística de suicidio era muy alta, en este momento, respecto de otros países y otras poblaciones, otras regiones, ha bajado. Curioso, ¿no? Pero Cuando hablas de pero estos índices, ¿hablas a nivel, digamos, mundial? Mundial. Mundial, sí, sí. Pero fíjate qué interesante, cómo volvemos al cómo, que tiene que ver con cómo vivo, qué tan libremente estoy viviendo esta experiencia. ¿Cuáles son mis condicionamientos reales y qué tan libremente estoy viviendo esta experiencia? Por eso hago hincapié y como propuesta en este momento a dos cuestiones. Una, que hagan consulta. Sí. Si sucede el malestar, si sienten la angustia, que hagan consulta. Yo sé que vos probablemente después vas a poder compartir, Lucas, porque te han dejado algún teléfono para que la gente pueda referirse y llamar, porque sé que en la provincia, de hecho, aquí en Río Negro, se presta atención telefónica a personas que necesitan consultar.
Así que bueno, nos ofrecemos para que la gente haga consulta, no dejen de hacerla. Ante un malestar emocional, hagan la consulta. Y por otra parte, volver a esto que estábamos proponiendo antes, observarnos en nuestra libertad íntima, en nuestra libertad última, que es esta presente, en la que me puedo preguntar qué aspectos de mi vida, qué aspectos de mi experiencia en este momento de mi vida necesito mover, necesito cambiar, para moverme a un lugar más consciente, para moverme a una vida más consciente, para vivir una experiencia más consciente y ya no de tanto dolor, ya no de tanto sufrimiento y de sometimiento y de captura como la que el sistema me está planteando. Gracias, Ricky. Gracias, Lucas. Gracias a todos quienes nos están escuchando y siguiendo por esta vía. Muchas gracias. Ricardo Greenspoon, como todos los jueves, en este Claramente que compartimos, y había muchos mensajes. Había alguien que me había dicho, Renata, mira, mis perros me dieron tanta contención que sin ellos me volvía loca, decía Renata. Y bueno, hay muchos mensajes que no pude leer porque estábamos haciendo un video de Zoom también, porque esto lo vamos a compartir en YouTube, también en el sitio del programa, que es ideascirculares.com.ar, y lo vamos a compartir en formato también de video. Estamos con todos los contactos también de la cantidad de profesionales, psicólogos de aquí de nuestra ciudad, que están abiertos y con espíritu solidario también se ponen a disposición de aquellos que lo necesiten. Acá tenemos todos y cada uno de los contactos. Si ustedes lo necesitan, lo piden al WhatsApp que ya conocen, que es el del programa, 294-453-5816. Dame un beso al oído, suavemente.